A ver, parece que ya llegan. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Buenas tardes. Varón, 75 años, encontrado en la vía pública, sufrió un desvanecimiento, está constante ahora. Tensión 11,8, frecuencia cardíaca estable. Laura, vete Viene con una vía comprobando la vía. periférica con un suerito. Vale. Cuéntame algo más. Don Manuel, Aparentemente no había familia. La gente del lugar dice que antes de caerse ¿qué parece pasa? que tenía un dolor Está fibrilando, torácico. está fibrilando, espérate. ¿Está fibrilando? No tiene Desfibrilador, pulso, no tiene desfibrilador. pulso. Venga, inicia las compresiones, Laura. ¿Vamos? Cargo. 200 Julio. ¿Fuera? Venga. ¿Fuera? ¿Todo el mundo fuera? Descarga. ¿Tiene ritmo? Tiene pulso. ¿Tenemos pulso? Sí, tenemos pulso. Bueno, aunque sea una simulación, se pone uno nervioso, ¿eh? La verdad es que sí. Que una vez te metes en el papel, es como si fuera un caso real. Yo creo que escapa, ¿eh? ¿Tú crees? Lo que acaban de ver es una pequeña recreación de las posibilidades de la simulación clínica avanzada. Una potente herramienta docente en el entorno sanitario, tanto para alumnos universitarios como para graduados o especialistas. Implementamos la tecnología a la formación sanitaria y la podemos utilizar en cualquier etapa formativa. Evidentemente, nada tiene que ver con la formación que hemos recibido en el colegio o en la universidad. En líneas generales, se hacía lo que el profesor, esa figura de autoridad, decía. Subrayamos infinidad de apuntes, memorizamos cantidad de libros, muchas veces sin preguntarnos el por qué. Hemos fomentado poco la creatividad, la observación, el que existieran diferentes maneras de ver las cosas. En resumen, la formación que recibíamos era una formación con juicio. Yo, docente, te digo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y seguramente muchos de nosotros nos preguntamos alguna vez, ¿esto para qué sirve? ¿Esto lo voy a usar alguna vez? Pero claro, estaban los apuntes. Debía ser así y había que aprobar. Y en medicina, pero también en muchas otras circunstancias de la vida, hay cosas que no se estudian. Nunca estarán en los apuntes. Hay que vivirlas. Y es que hace unos meses la doctora Khomeini, una famosa bloguera española, publicó un hilo en Twitter que se titulaba Cosas que no te enseñan en la Facultad de Medicina y que son fundamentales para ser buen médico. Lo leí y me di cuenta de que había muchísimos médicos y otros tantos profesionales con las mismas dudas existenciales que yo sobre mi formación. Porque claro, he estudiado la cardiología, la farmacología, la cirugía. Todas esas asignaturas están ahí, aprobadas e incluso algunas con buena nota. Pero claro, me bastó empezar a trabajar menos de un mes para darme cuenta de que no sabía dirigirme bien a un paciente. No era capaz de darle sus opciones de tratamiento, dar una mala noticia o ser capaz de relacionarme bien con mis compañeros en una situación de estrés. Exacto. Lo que se estudia en la Facultad de Medicina no es suficiente para ser buen médico. Tras completar la etapa universitaria, entramos en la vida real, donde empezamos a acumular experiencias poco a poco, en un entorno tremendamente competitivo. Y ahí aparece el primer problema. Creemos saberlo todo. No damos nuestro brazo a torcer. Nos cuesta escuchar opiniones de los demás, asumir la crítica, pero sobre todo, a veces no expresamos nuestras opiniones, no las compartimos, por miedo a que nos señalen. Nos hemos formado en el miedo a que nos critiquen o señalen. Nos cuesta movernos de la zona de confort. Pero estamos convencidos que vivimos tiempos de cambio. La simulación clínica y la metodología de aprendizaje que ello conlleva nos ha mostrado que para aprender, para desenvolverse en el día a día, hace falta algo más. No vale que me digan cómo se trata un infarto de miocardio, o cómo se pone una anestesia epidural, o cómo se maneja una crisis respiratoria de un paciente en quirófano. Las cosas hay que practicarlas, hay que experimentarlas. Mediante la simulación, nosotros podemos practicar estas habilidades más técnicas, como poner una epidural, intubar, colocar un stent para un infarto, pero sobre todo practicamos esas habilidades no técnicas, esa comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo,
la gestión de situaciones de estrés. Si se trabajan, se analizan y se repiten, cada vez van a salir mejor. Vamos a ganar en confianza y sobre todo en seguridad para nosotros y para nuestros pacientes. Tenemos claro que los errores se reducen entrenando. Por ejemplo, si nosotros planificamos una simulación de un infarto agudo de miocardio o de cualquiera de las complicaciones postoperatorias que podamos tener, tenemos la gran ventaja de que con la simulación el alumno o profesional que la va a realizar va a estar de inicio a fin interactuando con ese paciente. Podrá tomar unas decisiones u otras, similares o no a las que nosotros hayamos planificado o cómo lo haríamos. Puede incluso cometer errores, pero no por ello tenemos que parar la simulación. Así, él va a vivir las consecuencias de todas las decisiones que tome a lo largo de esa simulación. Pero claro, necesitamos pensar, ¿es realmente esto que acabamos de ver lo más importante? No, lo importante es cómo lo vamos a analizar. Porque claro, caeríamos en lo que comentábamos antes. Si nos dedicamos después de la simulación a juzgar por qué hizo esto, por qué el alumno no cogió aquello, a juzgar todas las decisiones, entraríamos en la dinámica anterior. Tenemos que hacer un análisis reflexivo o debriefing. Un análisis reflexivo que, a diferencia del tradicional, sea con buen juicio. Un análisis en el que indaguemos desde la más sincera curiosidad, en la que el alumno sea el auténtico protagonista y hagamos partícipe a todo el grupo con su participación activa. Ese alumno debe analizar lo que ha hecho, reflexionar sobre ello y llegar a comprender el por qué ha tomado las decisiones que ha tomado. En definitiva, lo que tratamos de hacer es empoderar al alumno, que tenga un rol muy activo y reflexivo. Es muy importante, debe entender la importancia que tiene el reflexionar, analizar y discutir todas esas experiencias por las que pasamos. Y al hacer esto, salimos de esta zona de confort, pero es a donde hay que llegar. Realmente nosotros nos planteamos, ¿cuál es nuestro papel como instructores? Nosotros tenemos que indagar, igual que ellos, y ayudarles a indagar. ¿En qué se ha basado? ¿Qué está pensando para tomar una decisión u otra? ¿Qué le preocupa? A lo mejor es la falta de conocimiento simplemente, o la falta de experiencia, o ese miedo a ser juzgado. Nosotros tenemos que fomentar la creatividad. Tenemos que hacer entender que existen múltiples formas de ver una misma situación. Y además, todo eso tenemos que intentar conseguirlo haciendo que el alumno haga todo esto de la forma más independiente posible. Claro, pero ¿cómo conseguimos que el alumno se exponga ante esto? ¿Cómo conseguimos que cambie ese rol tradicional? Debemos de generar un ambiente de confianza, un ambiente en el que el alumno se sienta cómodo, en el que sea capaz debemos de decirle cuáles son las reglas del juego, a qué se enfrenta, en qué consiste la simulación y en qué va a consistir el análisis posterior, el debriefing. Debemos de romper el estereotipo de que el docente es el que más sabe, pero sobre todo el que no se equivoca. Hay que romper esta barrera, sentarnos en la misma mesa y compartir nuestras inquietudes, averiguar qué le preocupa al alumno, por qué ha tomado una decisión y no ha tomado otra. De esta manera conseguimos que el alumno esté cómodo y pueda enfrentarse a la crítica y pueda analizar su actuación. Y es que durante el debriefing debemos intentar que el alumno conceptualice, es decir, que integre conocimientos y experiencia para generar sus propias conclusiones y que estas conclusiones que genera el alumno las pueda aplicar en otro entorno diferente al de la experiencia previa. Es decir, nosotros, como instructores, tenemos que reforzar acciones determinadas en los alumnos e intentar modificar otras con el fin de que obtengan mejores resultados. Y es que la simulación clínica es tremendamente enriquecedora. Nosotros, creando un caso clínico como el que hemos comentado, podemos repetirlo una y otra vez con diferentes grupos de alumnos y siempre
obtenemos análisis diferentes, tanto individual como colectivamente, porque cada grupo tiene sus propias sinergias. Permítanme que les cuente algo. Cuando empecé a dedicarme a la cardiología y tenía que enfrentarme a una situación complicada, como por ejemplo un paciente que sufre una parada cardíaca, me sentía inseguro. Me sabía la teoría. 32, adrenalina, desfibrilador, 2 minutos. Pero no sabía por dónde empezar. No sabía dónde ubicarme. Veía a la gente moviéndose, hablando. Todos los compañeros estaban activos haciendo cosas. Imagínense la situación. El tiempo juega en nuestra contra. Hay que actuar rápido. Ahora, estas situaciones las vivo diferentes. Haber aplicado la simulación clínica en este tipo de situaciones, pero sobre todo, haber reflexionado y analizado experiencias reales vividas entre los propios compañeros, ha hecho que entendamos cuál es el rol de cada uno, que reduzcamos los errores, que minimicemos los tiempos de actuación, pero sobre todo hemos mejorado en la comunicación entre el equipo, hemos mejorado la fluidez, y eso, quien realmente lo va a notar, es el paciente. Podremos tener éxito o no, pero trabajamos como equipo, ilusionados y con confianza, y eso siempre influye en los resultados. Mejorar la eficiencia y reducir los errores no solo se aprende con los libros de la facultad. Cualquier actividad formativa debe fomentar que el alumno exprese sus sensaciones, que analice su actuación y que sea capaz de sacar unas conclusiones. Y es que la medicina hay que vivirla, hay que palparla, hay que indagar por qué y cómo hacemos las cosas. Realmente todo esto que le hemos estado contando, el ciclo de Kolb, proviene de una teoría del mismo nombre que se basa en el aprendizaje reflexivo, basado en la experiencia, que es lo que nos aporta la simulación, experiencia. Es que nosotros, como muchas otras personas que seguro estarán aquí, trabajamos con personas, trabajamos con pacientes, también trabajamos con compañeros. Habitualmente tenemos que tomar decisiones. Algunas son difíciles, otras hay que tomarlas de forma urgente. Convivir en un ambiente en el que se fomenten valores como la empatía, el grupo, la escucha activa y la transparencia es la clave para el desarrollo individual y de grupo. Y es que después de todos estos años dedicados a la docencia, hemos evolucionado de ese rol docente que dirige al alumno y le dice lo que tiene que hacer, al planteamiento del docente que no cree que tenga que dirigir al alumno, sino acompañarlo, codo con codo, en todo ese proceso de aprendizaje. Y además pensamos que no debemos limitar esto simplemente al ámbito laboral o al ámbito docente. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, en cualquier experiencia o reto que se nos plantee, por pequeña o grande que sea, ya sea terminar la sal silvestre de la laguna o criar a un hijo, analizando y reflexionando tendremos una fuente inagotable de crecimiento personal para nosotros y para los demás. Y es que aprender sin reflexionar es una pérdida de tiempo, pero reflexionar sin aprender es incluso hasta peligroso. Combinar reflexión y aprendizaje es enriquecedor, pero sobre todo es esencial para ser buen médico y buena persona. Gracias. Gracias.